¿Cómo están mis amados hermanos? Dios les bendiga grandemente en esta hora. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor revela en las Escrituras, hablando acerca de tener cuidado, de las caídas, que tengamos cuidado nosotros de no caer. Y yo le he titulado a esta enseñanza Caídas dolorosas, caídas dolorosas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice la Escritura: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién no se ha caído en algún momento en su vida? Desde niños, todos nosotros experimentamos caídas. Unas han sido más dolorosas que otras. Tal vez usted se cayó de la cama, tal vez usted se cayó de la bicicleta. ¿De dónde usted se cayó? La realidad es de que el resultado de esas caídas muchas veces nos traen huesos rotos, un golpe en la cabeza, alguna abertura en la cara, raspaduras en los tobillos, en los codos, en las manos, muchas cosas. Pero la realidad es de que las caídas siempre son dolorosas. En nuestro pueblo, allá en Concepción del Norte, Santa Bárbara, se sabe de un niño que cayó en un río y nunca más pudo salir de aquel río. De manera que nunca se supo más de aquel niño, nunca se supo de lo que aconteció con él. Pero la realidad es de que las caídas siempre son dolorosas. El apóstol Pablo nos habla a nosotros de tener cuidado. Mire que el que está firme, que no caiga, dice la palabra del Señor. Así es de que yo quisiera que podamos ver algo aquí en las Escrituras, porque en la vida espiritual también hay caídas. En la vida espiritual hay unas caídas que son más frecuentes que otras. Hay unas que son más dolorosas que otras. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: mire que el que está firme, que no caiga. Al igual que la iglesia de Corinto, el pueblo de Israel, muchos años antes, habían recibido bendiciones, muchas bendiciones espirituales de parte de Dios. Ahí en Primera de Corintios, en los capítulos 10, en el capítulo 10, de los versículos del 1 al 4, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo nos revela estas bendiciones que había recibido el pueblo de Israel allá en el desierto. Dice que todos fueron guiados por la nube. Dice que todos cruzaron por tierra seca aquel mar. Dice que todos fueron bautizados como seguidores de Moisés. Es decir, ellos tenían a un líder que los iba guiando. Ellos tenían una figura a quien seguir, y en este caso era Moisés. Ese pueblo, todos ellos comieron el alimento espiritual, el maná que Dios les dio de comer allá en el desierto. Dice la palabra también que todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos bebieron de aquella roca que era Cristo, dice el apóstol Pablo. Y así como todo ese pueblo recibieron todas las bendiciones espirituales, así también la iglesia de Corinto había recibido todas estas bendiciones espirituales, en el sentido de que ahora ellos habían comido del verdadero pan, que es Cristo. Habían ellos bebido de la verdadera bebida espiritual, que es Cristo. Ellos ya no eran guiados por una nube, pero estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos no habían sido bautizados en Moisés, sino bautizados en Cristo. Y lo mismo que la iglesia de Corinto, también nosotros como cristianos, de tal manera de que todos hemos recibido esa bendición espiritual.
Ahora el problema está cuando llegamos al versículo 5, porque dice la palabra del Señor, o Pablo está diciendo, pero de la mayoría de ellos, escucha esto, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos reciben la bendición espiritual, en este caso el pueblo del Señor, todos han recibido esa bendición espiritual, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. En otras palabras, las consecuencias de no agradar a Dios con sus vidas les dolió mucho. Las consecuencias de no agradar a Dios allá en el desierto les dolió mucho. Por eso dice quedaron postrados en el desierto. Las consecuencias sobre nuestras vidas de no agradar al Señor también han de doler mucho. Un desierto allá donde el pueblo tenía que atravesar, un desierto que pudieron caminar con agradecimiento, lo pudieron atravesar con felicidad, con alabanzas en sus labios hacia Dios, y en solamente unos días lo terminaron cruzando con muchos dolores. En lugar de atravesarlo con felicidad, lo atravesaron con muchos dolores. En lugar de atravesarlo en unos días, se tardaron en cruzarlo durante 40 años. Y las caídas del pueblo durante ese tiempo tienen un propósito para nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos sirven a nosotros como ejemplo, como una advertencia. ¿Para qué? Para recordarnos que las caídas son dolorosas. Las caídas siempre son dolorosas. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. De manera que la caída de ese pueblo, o las diferentes caídas de las cuales vamos a estar hablando ahora, estas caídas nos sirven a nosotros como advertencia, para que nosotros miremos cómo estamos caminando. ¿Estamos agradando a Dios? En realidad tú estás agradando a Dios con tu manera de vivir, con tu manera de hablar, con tu manera de caminar, con tu manera de contentarte o murmurar en contra de lo que tú estás viviendo. Porque tú puedes vivir en agradecimiento al Señor o tú puedes estar quejándote con lo que está pasando en tu vida. Y la Biblia dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Cuáles son estas cosas de ejemplo? ¿Cuáles son estas caídas dolorosas? Bueno, vemos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice, ahí encontramos la primer caída. Dice la escritura, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, escucha, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La primera caída es codiciar lo malo. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La caída la vemos en Números, en el capítulo 11, versículos del 4 al 6, donde vemos que el pueblo del Señor se queja, el pueblo del Señor se queja por la situación en la que ellos están atravesando. Yo quiero que vayas conmigo a Números. En Números, en el capítulo 11, yo voy a leer ahí rápidamente. Números capítulo 11 y su versículo 4. Gloria es el nombre del Señor. Voy a revisar aquí. Números capítulo 11 y su versículo 4 al 6. Dice la escritura, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Escucha eso. Así se le llama a la codicia. Eso es codicia. Un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Ok? Y ellos siguen diciendo,
nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Escucha, ellos en lugar de estar agradecidos en la situación en la que se encontraban, es cierto, iban por un desierto, pero en lugar de estar agradecidos con Dios, que es el que los sustenta, el que les está proveyendo ahí, ellos dicen, no, se ponen a llorar, mejor quisiéramos irnos para Egipto, nosotros nos acordamos de la comida, de las cosas que nosotros teníamos allá. Cuando leemos el versículo 10, leemos lo siguiente, porque vimos ahorita la caída, pero aquí leemos ahora el dolor de la caída. Versículo 10 de Números 11. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Escucha, ellos están llorando, hermano. Están llorando. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Pero sigamos viendo el dolor de esta caída. Versículo 19. El Señor dice, ok, ¿quieren carne? Bueno, yo les voy a dar carne, pero ¿saben qué? No van a comer un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, dice el Señor, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. ¿Por qué, Señor? Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Amados hermanos, este pueblo realmente está lejos de contentarse de que Dios está en medio de ellos. Ellos no están agradecidos con que Dios está en medio de ellos. Ellos quieren más. Ellos quieren carne. Hay un vivo deseo. Hay una codicia en el corazón de ellos. ¿Por qué nos sacaste tú, Señor? ¿Por qué nos trajiste para acá cuando estábamos en Egipto comiendo carne, comiendo pescado, comiendo cebollas, etcétera? Lamentablemente, este pueblo tuvo que sufrir las consecuencias. Las caídas siempre son dolorosas. Dice la Escritura en los versículos 33 al 34, aquí está el dolor de la caída. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ese nombre, esa palabra Kibrot Hatavá, quiere decir tumba de los codiciosos. Ahí fueron sepultados por estar codiciando. Pero las caídas siempre son dolorosas. Hoy la iglesia ha menospreciado al Señor. Que de eso es lo que el Señor los acusa. Ellos están codiciando. Y por estar deseando algo más, al mismo tiempo están menospreciando al Señor. Hoy la iglesia de nuestros días ha menospreciado también al Señor, que siempre ha estado entre nosotros, por eso vive deseando cosas del mundo. Desprecia el maná del cielo, desprecia la palabra, desprecia su iglesia, desprecia a sus predicadores, desprecia lo espiritual y tiene un vivo deseo por la carne. Esa es la realidad de la iglesia de nuestros días. Es una iglesia codiciosa. Es una iglesia codiciosa, pero la realidad es que esas caídas siguen siendo dolorosas. Mire que el que está firme, que no caiga, sigue diciendo el Señor. Tenemos un segundo ejemplo. Tenemos una segunda caída. La segunda caída, aparte de la codicia, es también el hecho de rendir culto a ídolos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Dice la palabra, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Lo sorprendente de este pasaje es que Moisés había ido al monte a orar, a recibir los mandamientos que Dios le iba a dar o le estaba dando. Allá en Éxodo 32, al versículo 1, nosotros leemos lo siguiente. Éxodo 32, versículo 1. Dice la escritura: viendo el pueblo, aquí está la caída del pueblo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Escucha esto: haznos dioses que vayan delante de nosotros, dijo aquel pueblo. Le dijo a Aarón: porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Te puedes imaginar a este pueblo? Ellos ya no miraban a su líder, ya no miraban a su representante, a Moisés, sino que ahora ellos dicen: sabes que ya Moisés ya tardó demasiado, haznos dioses, queremos que alguien vaya delante de nosotros. Mira lo que dice el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta es la caída del pueblo. Es una caída dolorosa. El dolor de esta caída lo vemos en los versículos 25 al 28. Dice la escritura, ahí en Éxodo 32. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, es decir, nos ha hecho Aarón el hazme reír entre los enemigos. Versículo 26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Aquí está el dolor de la caída. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Escucha, hermano, el dolor de la caída. Las caídas siempre son dolorosas. En esta ocasión murieron como 3,000 hombres. Fueron los levitas los encargados de agarrar una espada, y dice la escritura que ellos mataron a sus hermanos, mataron a sus amigos, mataron a sus vecinos, mataron a sus parientes. Lo mataron por causa de esta caída. Las caídas siguen siendo dolorosas. Mis amados hermanos, aquí hay un detalle interesante, porque hoy la iglesia también tiene sus ídolos. Tienen a sus ídolos, a quienes ellos han pedido, han escogido para que vayan delante de ellos. Por eso dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y lastimosamente la iglesia de hoy en día no es que tenga ídolos de barro o de oro o lo que sea, pero tiene ídolos que son hombres. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. La iglesia de nuestros días sigue cayendo porque tiene a hombres a quienes ellos han idolatrizado para que vayan delante de ellos. Para unos son sus pastores, a quien ahora le llaman los padres espirituales. Para otros son sus músicos favoritos, por eso les llaman los salmistas. Para otros son sus apóstoles ungidos, o con una unción especial, cuando la palabra nos revela que si tú eres creyente, dice la palabra,
vosotros tenéis la unción del Santo. Pero lastimosamente a la iglesia le falta palabra, le falta Biblia, y nos dejamos nosotros engañar, y la gente de nuestros días, la gente de la iglesia de nuestros días termina idolatrizando a hombres ungidos, a músicos superdotados, salmistas, con sus conciertos, que lejos de la adoración lo que hay es un show y un espectáculo. Pastores, padres espirituales, cuando la palabra nos enseña que lo que debiéramos hacer es servir a la grey del Señor. Pero la realidad es que estas caídas siguen siendo dolorosas. Por eso la iglesia está donde está hoy en día. Mire que el que está firme, que no caiga, dice la palabra. No caigamos en la codicia, no caigamos en la idolatría. Cristo es la cabeza. Él es nuestro ejemplo a seguir. Solo a Cristo hay que mirar. La palabra del Señor dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Puesto los ojos en Él, no en el hombre, no en dioses para que vayan delante de nosotros. El día de hoy hay personas que no reciben una enseñanza, sino es de su pastor, su padre espiritual. No reciben un consejo de otro hermano, sino es de su padre espiritual. No reciben una enseñanza, sino viene de su apóstol. No pueden orar si no están escuchando la música de su salmista favorito. Pero esas caídas siguen siendo dolorosas. Pero la realidad es que Él debe ser la razón, Cristo debe ser la razón de nuestra adoración y la razón de nuestro servicio. Ahora, tenemos un tercer punto, una tercer caída que el apóstol Pablo nos revela aquí en las Escrituras. Y ahora ya vimos la codicia, ya vimos la idolatría, pero también tenemos la inmoralidad sexual o fornicación, como usted quiera llamarle. Lo tenemos ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra, ni forniquemos. Es decir, no debemos cometer inmoralidad sexual, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Yo quiero que vayamos al libro de Números, al capítulo 25, para que veamos esta caída del pueblo. En Números capítulo 25, leemos los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar, escucha, empezó a cometer inmoralidad sexual con las hijas de Moab, las cuales invitaban, yo quiero que tú subrayes esa palabra ahí, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahí tenemos nosotros la caída. Pero inmediatamente vemos el dolor de esta caída, porque las caídas siempre son dolorosas. Ahí a continuación versículos 3 y 5 del capítulo 25 de Números. Así dice, acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor, ahí está, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Las caídas son dolorosas. Hoy la iglesia sigue cayendo en inmoralidad sexual. Hay pastores, líderes, maestros, presidentes de caballeros, damas, presidentas de las damas. Y la mayoría de los feligreses están siendo ahorcados de continuo por este pecado.
por la inmoralidad sexual. Hay cristianos que todavía son adictos a la pornografía y están subidos en el altar. Hay ministros que terminan cerrando sus iglesias porque terminan cayendo en inmoralidad sexual. Mire que el que está firme que no caiga, dice la palabra del Señor. Hay hombres que todavía van por la calle buscando relaciones con las que no son su pareja. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Hoy las moabitas siguen enviando invitaciones. Esas invitaciones le llegan ahí por las redes sociales. Hoy las moabitas están ahí en tu Facebook, están ahí en tu TikTok. Esas moabitas están ahí en tu televisión y te siguen enviando las invitaciones a inclinarte a sus dioses. Pero la palabra del Señor nos revela que las caídas siempre son dolorosas. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal peor. Esta caída, mis amados hermanos, sigue siendo dolorosa en el pueblo del Señor. Pero a continuación tenemos una cuarta caída que sirve como ejemplo, que sirve como advertencia para la iglesia de nuestros días, para que el que piensa que está firme mire que no caiga. ¿Por qué? Porque estas caídas siempre son dolorosas. ¿Cuál es esta siguiente caída? En cuarto lugar, poner a prueba la paciencia del Señor. Primera de Corintios 10:9. Dice la Escritura: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pusieron a prueba la paciencia del Señor y como resultado perecieron por las serpientes. Veamos la caída allá en Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículos del 4 al 5. Dice la palabra: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, ¿para qué? Para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Escucha esto. El pueblo se desanimó por el camino. Pero, amados hermanos, el hecho de que tú y yo nos desanimemos no es permiso para hablar en contra del Señor o en contra de el pastor o en contra de la iglesia, en contra de tu líder, en contra de tu hermano, sino que estamos invitados, estamos llamados a soportarlo todo, estamos llamados a resistir, estamos llamados a tener paciencia, estamos llamados a ser agradecidos con el Señor. Pero este pueblo puso a prueba la paciencia del Señor. Leemos a continuación el versículo 5 y dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando este pueblo entra en desánimo, lo primero que empiezan a hacer es hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Cuando este pueblo se encuentra desanimado, se ponen a cuestionar la fidelidad de Dios, quien los había traído por el desierto. Porque ellos dicen: ¿por qué no sacaste de Egipto para morir en este desierto? En realidad, amado hermano, ¿tú piensas que Dios te ha traído de donde tú estabas, que Dios te ha sacado del mundo para que ahora mueras? Hablando espiritualmente, el Señor nos ha sacado, el Señor nos ha dado la salvación, el Señor es el que nos cuida, el Señor es el que nos bendice. Él no nos ha traído hasta aquí para matarnos. Pero este pueblo está tentando al Señor, este pueblo está poniendo a prueba la paciencia del Señor, literalmente. Y dicen ellos: pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Escucha, en el desierto no había nada que comer y Dios les dio maná. Y ellos le llaman a ese pan un pan liviano.
Ellos le llaman a lo que Dios les ha proveído algo liviano. Ellos, dice aquí la palabra, diciendo, no hay pan ni agua. Y cuando ellos tenían hambre, Dios les da maná. Cuando ellos tienen sed, Dios les da agua de la roca para que bebieran agua. Pero ellos, lejos de vivir agradecidos con el Señor, lo que están haciendo es poner a prueba la paciencia del Señor. Pero las caídas siempre son dolorosas. Sigamos viendo esta caída. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, vemos a continuación ahí, sí, el dolor de la caída, en los versículos 6 y 7. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Escucha, las caídas siempre son dolorosas. Cuando ponemos a prueba al Señor, cuando tentamos a Dios, cuando ponemos a prueba la paciencia del Señor, las consecuencias siempre serán dolorosas, las caídas siempre serán dolorosas. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, dijo el pueblo. Hemos hablado en contra de Jehová. Hoy en día nosotros también hablamos en contra del Señor. Hoy en día la iglesia también pone a prueba la paciencia del Señor cuando se encuentra desanimada. Pero el hecho de que estemos desanimados no nos da permiso para hablar en contra de Dios, ni de desconfiar de su fidelidad, ni tampoco desconfiar de la provisión del Señor. Porque aunque no haya nada en el refri, Dios ha de proveer. Porque aunque no sepas de qué vas a trabajar, sal a buscar trabajo y Dios te va a bendecir. Dios va a proveer. Hoy la iglesia se desanima por todo. La iglesia se desanima por su sueldo. La iglesia se desanima por lo pesado de su trabajo. La iglesia se desanima por la comida que tiene. Se desanima por la casa que tiene. Entonces sigue siendo mordida por las serpientes. Esa caída sigue siendo dolorosa en la iglesia. Esta caída es frecuente y es dolorosa. Mire que el que está firme, que no caiga, dice la palabra. De manera que hasta aquí nosotros hemos visto 4 caídas que nos sirven a nosotros como ejemplo para cuidar nuestros pasos delante del Señor, para cuidar nuestros corazones, para que cuidemos de no caer en lo mismo, en la codicia, en la idolatría, en la inmoralidad sexual, y tentando al Señor, probando su paciencia. Pero tenemos una quinta y última caída que menciona el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 10:10, y es la murmuración. La murmuración. Dice la palabra, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Veamos, mis amados hermanos, la caída allá en Números 16, versículo 41. Ahí aparece la caída de la murmuración. Dice la escritura, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. El pueblo está acusando a sus líderes. El pueblo está murmurando contra Moisés y contra Aarón. Escucha esto. Acusándolos de que ellos eran los responsables de haber matado al pueblo de Israel. Cuando la realidad es que en el capítulo anterior o en los versículos anteriores, lo que leemos es que Dios había castigado al pueblo porque también se habían rebelado contra él. Y aquí ellos lo que están haciendo es acusando, murmurando en contra de Moisés y de Aarón. Pero esta caída les iba a costar. Esta caída también iba a ser dolorosa. Veamos
el dolor de esta caída, versículos del 44 en adelante, del capítulo 16 de Números. Dice la palabra: y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Cuando Dios les dice estas palabras a ellos, a Moisés y Aarón, de que se aparten de ese campamento, dice la palabra que ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. ¿Sabes qué? La mortandad ha comenzado, le dijo Moisés a el sacerdote Aarón. La mortandad ha comenzado. Pero ve y haz expiación por ellos. El versículo 47 dice: entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad, aquí está el dolor de esta caída, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Mis amados hermanos, las caídas siempre son dolorosas. Una mortandad cayó sobre aquel pueblo de Israel por la murmuración. Dice la palabra 14,700. La realidad es de que no es nuevo que el pueblo murmure. Cuando Moisés acababa de cruzar con el pueblo el Mar Rojo, ahí estaba su hermana María y su hermano Aarón. Pero dice que María estaba cuestionando el liderazgo de Moisés. Y como castigo el Señor hizo que le cayera lepra a María. Desde ese momento Dios estaba dejando ver que Él no quiere un pueblo que murmura, sino un pueblo sometido, un pueblo agradecido, un pueblo alegre, un pueblo que cree en la palabra del Señor, que cree en sus promesas y que deja a un lado la murmuración. Pero hoy nosotros hemos perdido ese temor delante del Señor. Hoy en la iglesia, murmuramos del compañero de alabanza, murmuramos de nuestros líderes, murmuramos de el amigo que nos visita por primera vez a la iglesia, murmuramos del otro hermano y pensamos que Dios no nos está mirando, pensamos que Dios no nos está oyendo. Eso sucede en la iglesia. Allá afuera murmuramos de nuestros jefes, murmuramos de los compañeros de trabajo, murmuramos de nuestros clientes. En la casa murmuramos de nuestra esposa, murmuramos del esposo, murmuramos de nuestros padres, de nuestros hermanos, murmuramos de los hijos, murmuramos del vecino. Sin embargo, aquí hay algo maravilloso. Moisés le dice a Aarón: ve pronto. Aarón era el sacerdote. Y le dice: ve pronto y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Aarón, era un sacerdote. Y dice la palabra que todo esto lo hizo Aarón rápidamente. Date prisa, le dijo Moisés, para hacer expiación.
Y dice que cuando hizo la expiación, luego la mortandad se detuvo. Mi amado hermano, todos nosotros hemos caído al igual que el pueblo de Israel. Hemos caído en la murmuración, hemos caído tentando al Señor, hemos caído en inmoralidad sexual, hemos caído rindiendo culto a ídolos, hemos caído codiciando lo malo. Pero ¿sabes qué? Alguien hizo expiación por nosotros, y es nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia es de que Cristo vino para hacer con su propia vida expiación por nuestro pecado. Que Él vino para sufrir sobre su cuerpo el furor de Jehová que nosotros merecemos. Si nosotros hemos caído y las caídas son dolorosas, ¿quién sino Cristo llevó ese dolor que tú y yo merecíamos sufrir? Él vino para detener la mortandad y en cambio darnos vida eterna. Nosotros estuviéramos consumidos, nosotros fuéramos uno más de esos miles que han muerto. La palabra dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo para el Señor? Mire que el que está firme, que no caiga, porque las caídas son dolorosas. El dolor de tu caída, el dolor de mis caídas, la sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no tomemos como cosa liviana nuestras acciones, nuestros pecados, nuestras caídas, porque las caídas siempre son dolorosas. Y el dolor de tus caídas y de las mías la sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Isaías dice que Él llevó nuestros dolores. Allá en Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por tus caídas y por las mías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que tú y yo pudiéramos tener paz para con Dios, alguien tuvo que sufrir el dolor de nuestras caídas. Y ese es Cristo Jesús. Ahora, mi amado hermano, nuestra tarea es cuidar cómo estamos caminando, vigilar cada uno de nuestros pasos, porque las caídas son dolorosas. Las caídas nuestras fueron dolorosas. En las manos de Cristo, en el costado abierto de nuestro Señor, de cada gota de sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, en la vergüenza que Él tuvo que atravesar cargando una cruz como de malhechor, como de un hombre injusto. Por eso la palabra dice que el justo murió por los injustos. El que no cayó, el que no hizo pecado, que es Cristo, sufrió el dolor de los que cayeron, de nosotros. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora entendemos mejor estas palabras. Ve pronto y haz expiación por ellos, le dijo Moisés a Aarón. Cristo se despojó de su gloria, vino, habitó entre nosotros e hizo expiación por nosotros, ahí muriendo en la cruz. Él sufrió el dolor de nuestras caídas. Mire que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios bendiga esta palabra en tu vida. Dios sea haciendo germinar esta semilla en tu corazón. Dios te guarde, Dios te bendiga. Cuida tus pasos.
porque nuestras caídas son dolorosas. Bendiciones.